Ya está, lo estoy viendo, ya está el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, en un día muy fuerte, muy especial y sobre todo en un día de récord de contagios, lamentablemente. Santiago, ¿cómo estás? Jorge Rial te saluda. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, y equipo. Sí, un día de récord de contagios y como lo planteó el presidente hoy, digo, con la segunda ola, digo, la Argentina ya está en la segunda ola, tomamos durante muchos meses muchos recaudos, tuvimos ese rebrote, te acordarás bien, Sí. se acordarán bien, allá para fin de año, principio de enero, que luego realmente con mucho compromiso social y con mucho compromiso político se pudo aplanar y se pudo bajar un poco esas medidas y esas restricciones que se tomaron en ese momento, sumado también a que desde el 24 de diciembre se cerraron las fronteras para el turismo extranjero y se fueron paulatinamente reduciendo los vuelos. Todas esas medidas hicieron posible fundamentalmente que la segunda ola demorara más que el impacto que ha tenido en el resto de la región. Cuando vemos los países del resto de la región, vemos que la segunda ola llegó hace más tiempo allí. De ese modo nos permitió ir con la campaña de vacunación y avanzar naturalmente con las dificultades que siempre se han descrito y que nunca se escondieron. Las dificultades de la adquisición de vacunas son dificultades de escasez mundial, que la Argentina en ese sentido es uno de los 20 países, 15 países que más vacunas ha logrado entre lo que se ha comprometido, lo que se ha comprado y lo que ha conseguido. Es insuficiente, naturalmente. Nosotros a este tiempo queríamos otro ritmo de vacunación, pero lo cierto es que llevamos ya más de 7 millones de vacunas recibidas y llevamos más de 4 millones de dosis aplicadas. Así que Ahora, Santiago, son síntomas importantes, sí. Santiago, hay una sensación, recién poníamos una placa con una tendencia de Twitter que hubo en estas últimas horas que era, uno decía cierren todo y el otro decía abran todo. Que es un poco lo que es esta sociedad, ¿no? No sabemos qué queremos, pero lo queremos ahora. La pregunta que te hago es, y sinceramente, ¿sienten que este era el momento de tomar estas medidas? ¿Se tardó un poco, tal vez? ¿Por cuestiones políticas también? No, mirá, sí, sentimos que este era el momento para tomar las medidas. Son medidas que vienen a complementar, pensá que estamos en un DNU, tenemos un decreto de necesidad y urgencia vigente todavía, que vence el viernes, es decir, todavía sigue habiendo un conjunto de medidas con aforos. Vos pensá que si querés hacer algún tipo de actividad de industria cultural, por ejemplo, tienen aforos o de espectáculos. Bueno, vemos como hay muchas de las actividades que todavía siguen estando con restricciones y que venían con dificultades de todos modos, ¿no? para poder reanudarse. Es decir, esto lo que viene es naturalmente a generar un golpe más fuerte con respecto a restringir circulación en los lugares donde, como dijo el presidente, se han aumentado los casos de forma muy, muy abrupta. Vemos que a nivel nacional un aumento en la última semana, los últimos 7 días, a nivel nacional de más de 36 puntos, del 36%, y en el AMBA más del 50%. Más del 50%. Así que ahora, Santiago, que estamos con una aceleración muy grande de casos. Claro. En ese sentido, por eso te digo, no hay que pensar en las cuestiones de la política en el sentido más de la negociación. No. Nosotros no pensamos en eso. Siempre el presidente, y hoy lo planteó, vuelve a fijar y a poner en orden las prioridades que guían a nuestro gobierno y que nos guían desde el año pasado. Cuidar la salud de los argentinos en un primer lugar. Cuidar también, ahora sí, la actividad económica que se pudo llevar adelante desde el año pasado con protocolos, con inversión de muchos de hombres y mujeres de negocios, de pymes, de comercios que hicieron inversión para poder funcionar con la pandemia, y también lo que hemos recuperado ahora hace poco, que es la presencialidad en las aulas. Bueno, esas son las prioridades para cuidar y ahora, este sentido. Así que, hablando de esas prioridades, ante eso creo que tenemos que tener un cuidado personal que se transforma en un cuidado colectivo para que esas actividades puedan seguir llevándose adelante. hablando de esas prioridades, Sí, te escucho, los que tengan que cerrar,
Porque hay muchos Sí. que van a tener que cerrar. Se vuelve al subsidio, se vuelve a los planes. ¿Está previsto algo de eso? Porque es por 3 semanas, pero no sabemos si se va a extender esto. Mira, es por 3 semanas. Nosotros necesitamos, así como nosotros necesitábamos tiempo el año pasado porque teníamos que fortalecer el sistema de salud. ¿Te acordás? ¿Se acuerdan? Sí, Teníamos claro. que fortalecer un sistema de salud que venía de un 25% de caída en su presupuesto. Sistema de salud que venía de un brote, teníamos brote de sarampión, Sí. había un brote de sarampión en Argentina, digamos, ¿no? Habían guardado las Después de haber vacunas. estado erradicada durante años. Había 4 millones de vacunas que no se habían repartido, pero no importa, no quiero entrar en esto como una crítica de la política, pues no es eso. Pero quiero decir, el cuadro de situación. Todos los argentinos y argentinas hicimos un esfuerzo muy grande durante el año pasado, y la dirigencia política acompañó, y parte del tape, que no lo pude ver, pero que lo escuchaba, reflejaba eso, cómo había un acompañamiento muy fuerte de toda la dirigencia política durante el año pasado, con respecto a, bueno, hay que ganarle tiempo a la llegada del virus para fortalecer un sistema de salud que es el que va a tener que dar respuesta a aquel que se enferme, a aquel que se complique. Pero- Y así se hizo, se le ganó tiempo a la llegada del virus y se fortaleció el sistema de salud. Los 12 hospitales modulares quizás es o la infraestructura hospitalaria que se amplió o casi el 40% que se agregó de unidades de terapia intensiva son quizás, no sé, la cuestión inventarial que te queda. Ahora, lo cierto es que eso se logró fortalecer el sistema de salud en esa línea para que se pueda llevar adelante el cuidado y la política de cuidado que se necesitaba para aquel que se enfermaba. Ahora, en el momento en el que estamos hoy, lo que necesitamos es tiempo para vacunar. ¿A quiénes? A los mayores de 70 años, que son los que más riesgo, la población de riesgo más grande que tenemos. La mayor cantidad de mortalidad se inscribe entre los mayores de 67 años. Es decir, lo que tenemos es que ganar tiempo para poder, en estas 3 semanas, vacunar a la mayor cantidad de población mayor de 70 años en Argentina. Santiago, pero recién dijiste algo y por ahí se puede prestar a confusión. Yo te pregunté 3 semanas o tal vez más, de acuerdo a la situación. Vos dijiste, no, 3 semanas. ¿Van a ser 3 semanas nada más, sí o sí? ¿Están dispuestos a eso? ¿Es parte de esta negociación, aunque vos no lo quieras aceptar de esa manera o decir de esa manera, pero negociaciones tuvo que haber? Porque después, si querés, hablamos de los gobernadores que firmaron un petitorio de la oposición y después se pusieron la pilcha de gobernador, hicieron todo lo contrario en su provincia. La pregunta es, ¿va a ser solamente por 3 semanas sí o sí? Mirá, nosotros, te vuelvo a insistir, nosotros tenemos una expectativa muy grande con respecto a avanzar fuertemente con la campaña de vacunación durante el mes de abril. ¿Por qué? Porque hemos recibido en el mes de abril 2 millones de vacunas. En lo que va del mes de abril, entre el 1 de abril y el domingo, hasta el domingo, lo que fue la semana pasada. Sí. Entre lo que fue la semana pasada, hemos recibido casi 2 millones de vacunas en un lapso de menos de una semana. Esas vacunas se están distribuyendo equitativamente, como lo venimos haciendo, en todas las provincias de Argentina, del territorio nacional. Es decir, tenemos una expectativa de que podamos avanzar fuertemente en la campaña de vacunación durante abril. Por eso es que necesitamos el tiempo. Si vos me decís, bueno, pero estas medidas, llegado el caso, ¿cómo van a surgir? Hoy el DNU tiene un plazo, el plazo es el 30 de abril. Nosotros lo que queremos es llegar con una amplia campaña de vacunación que llegue a los mayores de 70 años. Eso es lo que tenemos que fortalecer, los mayores de 70 años. Ahora, Santiago, ¿Por qué? digo, Porque son los que se mueren, necesitamos evitar esa mortalidad. obvio. Ahora, en estas 3 semanas, ¿qué cantidad de vacunas tienen prevista que lleguen? Porque calculo que no es a tontas y locas tomada 3 semanas como el tiempo. No, justamente, tenemos ahí, bueno, muchos compromisos, pero como sabes bien, las dificultades a nivel internacional con respecto a darle cumplimiento efectivo a los cronogramas de entrega es una dificultad que no solo tiene la Argentina, tiene Alemania, tiene Italia, tiene Europa, han tenido muchísimos países con esta situación. Por eso nosotros hemos optado
por instrucción del presidente, a que comuniquemos la llegada de las vacunas cada vez que tenemos la certeza de que el avión, por lo menos de Aerolíneas Argentinas, está saliendo en busca de ellas. Pero sí, tenemos expectativa de que lleguen más vacunas durante el mes de abril y de ese modo poder acentuar la campaña de vacunación en esto que te digo. Vacunar a los mayores de 70 años. Necesitamos este tiempo para vacunar a los mayores de 70 años. Esa es lo que el presidente nos dice. El presidente no se pone a cuestionar comunicados ni debates políticos. El presidente está muy enfocado en conseguir vacunas, en ampliar la campaña de vacunación. Y esa es la tarea que nos inculca a todos nosotros. Santiago. Ángela Lerena, buenas noches, ¿cómo estás? Te ¿Qué quería tal? ¿Cómo te va? consultar por la IFE, algo recién te preguntaba Jorge, pero no llegaste a terminar de explicar. ¿Hay alguna posibilidad de que el Estado vuelva a entregar algún tipo de ayuda a las personas que por estas restricciones no pueden trabajar? Porque por supuesto que la prioridad es cuidar a los que pueden ser dañados más severamente por el virus, pero hay gente que necesita trabajar para comer y la está pasando mal. Y sé que en el presupuesto de 2021 no está previsto que se vuelva a instalar la IFE o el ATP, sino simplemente partidas para vacunas, pero no para ayuda social por las causas que puede haber por la pandemia. Mirá, el Estado nunca le dejó de tender la mano a los más necesitados, nunca. Evidentemente, tanto el IFE como el ATP fueron medidas que se tomaron en un momento de emergencia y de restricción de actividades total. Eso fue lo que sucedió. Entonces, como había un impedimento total a salir, un impedimento producto de la situación de la pandemia, había un impedimento a poder salir y estábamos aislados, básicamente. Eso fue el año pasado. Así que, en ese sentido, se inscribieron medidas que tenían que ver con la emergencia pura y exclusivamente que se daba en ese momento. Luego, ¿qué hizo el Estado? Jamás abandonó la ayuda social. El Estado continuó asistiendo de forma directa a 11 millones de argentinos y argentinas. Esa asistencia directa era a partir de alimentos, asistencia a comedores para los que peor estaban y para los que le estaban pasando realmente muy, muy mal y no tenían otro lugar para poder hacerse de los alimentos. Luego también el Estado continúa y lanzó durante diciembre del año pasado y continúa la inscripción porque es paulatino, es el ingreso de 1 millón más de asignación universal por hijo. Esa es parte también de la propuesta donde el Estado también tiene capacidades y herramientas para asistir a los que menos tienen. También hemos ampliado lo que es la tarjeta alimentaria en el mes de febrero. Hemos llevado el monto de la tarjeta alimentaria, un aumento del 50%. La tarjeta alimentaria hoy tiene más de 1.600.000 titulares. Y también hemos trabajado todo lo relacionado a la política de economía popular, de economía social y economía popular, para aquellos que eligen u optan o tienen solamente esa posibilidad de trabajar en la economía popular. Así también hemos dado refuerzos y se ha ido ampliando todo ese programa. Es decir, con esto que te quiero comentar, que nosotros durante el año pasado, cuando hubo una restricción total, hubo que tener medidas generales. Ahora lo que nos permitió la salida de esas restricciones generales es tener políticas más sostenidas en el tiempo y más focalizadas. Y de ese modo hacemos un trabajo que se inscribe más en lo que es la política social, que no es solamente una política de distribución de recursos, sino que tiene que ver con generar programas, generar acompañamiento, generar trayectorias, generar ese plusvalor de la comunidad, de lo comunitario. Es decir, para nada se ha retirado. Y con respecto a las empresas, nosotros lo que hemos hecho es trabajar con el Repro. Hemos sacado un programa que se llama Repro, que está en el Ministerio de Trabajo y que, por ejemplo, al mes de febrero es un programa muy similar a lo que ha sido el ATP, es decir, que ayuda a las empresas a pagar parte del sueldo de sus trabajadores y hoy hay 10.000 empresas inscriptas que están recibiendo esos recursos y ese programa y esa ventanilla va a seguir ampliada. Va a seguir ampliándose. Claro. Lo que vos decías, claro, lo que vos decías es, ¿qué otra herramienta? Bueno, yo te digo, no, ya hay herramientas que se van a seguir ampliando y que se van a seguir recepcionando. Todos aquellos que vean
sensiblemente la caída de facturación en este tiempo, se pueden inscribir tranquilamente al repro y se va a ayudar y se va a asistir. Bien, esa es una buena definición. Ministro, lo consulto por el alcance concreto de las medidas, ¿no? Porque hay algunas que se entiende que más allá de que son difíciles de controlar, bueno, no son imposibles. El tema de la actividad en espacios al aire libre limitada a 20 personas, puede haber un control sobre eso. Está claro lo de bingos, lo de casinos, discotecas, salones de eventos, eso está claro. Pero ¿qué pasa con el tema de las reuniones sociales? Recién nos preguntábamos por el alcance real, por las posibilidades de contralor que tiene el Estado sobre esto y cómo lo imaginan, si es en realidad un pedido y una apelación a la responsabilidad ciudadana o si realmente van a activar algún tipo de punitorio con esto. Bueno, a ver, todas estas medidas son de cumplimiento obligatorio, digamos. Lo que claramente necesitamos, y en algún punto Jorge hacía referencia a eso, es a poder complementar los distintos estamentos del Estado, el gobierno nacional, provincial y las jurisdicciones. ¿Por qué? Porque la fiscalización de esto naturalmente que amerita esa coordinación, si no, naturalmente muy que complejo. Es imposible. Sí, las restricciones son esas, son las que describiste. Al aire libre, las actividades hasta 20 personas es en espacios públicos, con lo cual ahí uno puede pensar que es en un parque o en una plaza, y generalmente allí hay fuerzas de seguridad que pueden estar controlando si efectivamente no se está cumpliendo esto. Claramente que la prohibición de las reuniones familiares o de las reuniones en domicilios, reuniones sociales, sí, porque bueno, siempre es con la burbuja familiar, sí, con tus convivientes, no, claro, digamos, los convivientes, pero vos no podrías estar invitando gente a tu casa, básicamente, ¿no? ¿Y qué pasa, perdón? Por 3 semanas, siempre vuelvo a insistir con esto. ¿Y qué pasa, ¿qué por pasa ejemplo, ahí? Bueno, se debe fiscalizar. Perdón, ¿qué pasa, por ejemplo, con las reuniones, pero por ejemplo en teatros, cines, gimnasios, en los deportes, ¿se refiere a gimnasio cuando dicen deportes de más de 10 personas, no se puede? No, los gimnasios van a tener, siempre hablando de los lugares que están, estos 87 departamentos que están en alto riesgo epidemiológico, que han tenido un aumento de casos sustantivo en los últimos 14 días, ¿no? Siempre hablando de esos departamentos. Los gimnasios, por ejemplo, van a tener que tener un aforo permitido de solamente el 30%. Bueno, y deberán rotar los turnos para permitir ese aforo. ¿Y en cuanto al entretenimiento? Van a tener que tener naturalmente ambientes ventilados, etcétera. El entretenimiento lo mismo, tanto teatros como cines con aforos al 30%. En esos lugares, en esos 87 departamentos. Ahora, pero Santiago, al principio hablamos de, bueno, un acuerdo político, que es lógico, estamos en democracia, hay que charlar. Todo surge de una charla de conveniente. Ahora, ¿cómo se hace cuando desde la oposición, líderes de la oposición que dicen vamos a resistir? Están planteando una resistencia a esto, gobernadores que dicen, firman, te decía, el gobernador de Corrientes, sin ir más lejos, firmó el comunicado y después se puso la picha de gobernador y hizo lo que tenía que hacer, cuidar a los correntinos. Patricia Bullrich diciendo vamos a resistir. Hay un diputado de Neuquén que dijo que van a llamar a la desobediencia. Van a llamar a la desobediencia. Digo, ¿cómo se hace para lograr todo esto que ustedes quieren hacer charlando con una oposición o parte de una oposición que está feroz? Bueno, eso llama la atención porque muchos de los que estaban en esa reunión venían conversando conmigo personalmente en la coordinación de acciones de las medidas que se tenían que tomar y venían también muy preocupados con el aumento de casos y también venían solicitando cada vez más vacunas, naturalmente, que es lo que todo gobernador necesita y precisa, vacunar cada vez más a sus ciudadanos, a sus vecinos, ¿no? En ese sentido llamó la atención el comunicado, sobre todo por la disparidad, ¿no? De que algunos, como no tienen responsabilidad de gestión y por ahí interpretan que su negocio político es enojar más a los que están enojados o angustiar más a los que ya están angustiados o meter más miedo a los que ya tienen miedo. Bueno, eso puede ser parte, yo no lo comparto eso, por eso ni siquiera tenemos mucho tiempo de reflexionar sobre esto. Nosotros tenemos que gestionar, tenemos que, así como hicimos durante el año pasado,
gestionar la primera etapa de la pandemia, ahora tenemos que gestionar la campaña de vacunación más grande de nuestra historia. Y a nosotros se nos va a juzgar. ¿Qué te dicen en privado, Santiago? ¿No pasa que vos cuando hablas por teléfono, no sé, seguramente tienen comunicaciones en privado, le decís, che, me dijiste A y ahora decís B? ¿Qué te dicen en privado? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo trato de cumplir mi palabra en todos los ámbitos, incluso en el ámbito privado, así que trato de que esas conversaciones queden en ese ámbito. Santiago, hay un doble discurso, está claro. Se reúnen y tienen un discurso de preocupación. Salen y ante la prensa o ante sus seguidores tienen otro discurso. Voy a lo de Corrientes porque es lo más loco que vi en mi vida. Son los gobernadores más locos del mundo. Se ponen las pilchas opositores, después se las sacan, se ponen la de gobernador y hacen todo lo contrario. Digo, hay un doble discurso acá. Tuiteó, digamos, dijo que es un éxito la vacunación y después firmó el comunicado que habla de un fracaso de la vacunación. Por eso hay un doble discurso. ¿Cómo es esto? Vos no lo podés contar, está muy bien. Pero digo, te dicen una cosa, salen y dicen otra totalmente distinta. Mirá, mi responsabilidad, Jorge y Ángel, acá es justamente leer expedientes, tratar de conseguir las vacunas, tratar de que menos argentinos se mueran. La instrucción que nos da el presidente es esa. No. Mucho tiempo para ponernos a hacer exégetas de la oposición y mucho menos para exigirles que tengan una actitud más responsable en algunos tramos. La verdad que no es parte de la tarea nuestra. Nosotros, de la jefatura de gabinete, todo el equipo de trabajo que tenemos nosotros, el mismo presidente hoy, poniendo la cara, poniéndose al frente de noticias que son, o de medidas que son naturalmente, toda medida de restricción son medidas que suelen ser antipáticas, que suelen incomodar. El presidente no especula políticamente con eso, ni especula ni mira encuestas sobre las medidas que tiene que tomar. El presidente tiene una responsabilidad que es cuidar la salud, como lo dijo él, de los argentinos y argentinas, y así lo está llevando adelante, y así obviamente nos inculca a todos los que estamos en la función pública. La última. Para nosotros es necesario marcar eso como parte también de la rendición de cuentas. Yo creo que los políticos y políticas tenemos que rendir cuentas permanentemente ante la sociedad, ante la comunidad. Creo que acá nosotros con aciertos y con errores vamos a poder rendir cuentas, vamos a poder decir lo que hicimos durante la pandemia y qué hicimos, qué estuvimos posibilidad de hacer y hasta incluso poder reconocer errores que ha habido, naturalmente. Pero última. Me parece que hay otros dirigentes políticos que no están en esas condiciones. La última te la divido en dos. Una, las escuelas no se tocan. Por favor, ministro. ¿Hasta cuándo, no? Por favor. Mirá, a ver. Naturalmente que lo que se ha logrado con un trabajo también coordinado del Consejo Federal de Educación, que trabajó durante todo el año pasado en recobrar la presencialidad. Durante el año pasado hubo clases en Argentina, de modo remoto, naturalmente que no resuelven, no reemplaza la presencialidad, es obvio, pero sí hubo clases, porque hubo muchos hombres y mujeres de la docencia y hubo muchos padres, toda la comunidad y madres, toda la comunidad educativa y los chicos, toda la comunidad educativa que giró alrededor de eso, de adaptarse a ese método remoto de educación. Lo que se logró con mucho esfuerzo este año es llegar a esa presencialidad, a la mayor presencialidad posible. Eso es algo que tenemos que preservar permanentemente, pero bueno, necesitamos también del acompañamiento de todos y de todas para que eso sea una prioridad como hoy el presidente lo fijó. Hoy el presidente dijo, las prioridades en Argentina, nuestras prioridades son cuidar la salud, cuidar la actividad económica, la actividad productiva que se logró conseguir en este tiempo, es decir, producir en pandemia y cuidar la mayor presencialidad posible en las aulas. Bien. Agradecido por la nota en un día muy especial, repito, el día que se anunciaba el DNU, 3 semanas, y por lo que se desprende de esta charla, la idea es que sean 3 semanas, que sean 3 semanas y ganar tiempo para mayor vacunación. Gracias de verdad, abrazo grande. Abrazo a todos allá. Gracias.